Muy buenas noches. Es el placer de siempre de volvernos a juntar en mediado de la semana. Y qué bueno es para nosotros, después de unos cuantos días de trabajo ya, y llegar al hogar y compartir con la familia este tiempo de oración y este tiempo también de meditación de la palabra. Ya llegamos a Crónicas, capítulo 25, y vamos a ser 25 y 26, que habla del ordenamiento en el templo. Cosas importantes que Dios ha dispuesto para el pueblo de Dios, de cómo organizarse y cómo llevar adelante las tareas del templo de Dios. Por ejemplo, arranca el capítulo 25 diciendo estas palabras. Para el ministerio de los música, David y los comandantes del ejército aportaron a los hijos de Asaf, Hermán y Jedutún, los cuales profetizaban y acompañándose con arpas, liras y címbalos. Es decir, cada uno llevaba el grupo de músicos para la gloria de Dios. El llamado de Dios es un llamado muy especial. Y digo siempre, los religiosos van a la iglesia cuando quieren, mas los cristianos vamos a la iglesia cuando Dios nos llama. Y Dios llamó a los músicos, algo que era importantísimo para el templo de Dios. Empezaba la alabanza a la mañana y terminaba por la tarde. Y se iban turnando, iban llevando adelante la alabanza, la adoración, el canto. Era una tarea majestuosa que Dios había preparado para el pueblo y para la alabanza de Él. Así llegaron el momento después que vinieron aquellos que eran los porteros. Los porteros eran una tarea muy importante. El templo tenía unas cuantas puertas, al norte, al sur, al este y al oeste, y eran designados porteros para distintas puertas. En un lugar había 6 personas y en otros lugares había 4 personas en cada puerta y en cada turno. Era una tarea también de mucha importancia. ¿Para qué servían los porteros? Es una tarea que ellos tenían que acompañar al pueblo dentro de la iglesia, guiarlos para que cada uno esté en su lugar y pueda adorar y alabar a Dios. La tarea del portero es tan importante como aquel que ministra la palabra de Dios, porque es aquel que lleva el orden, es aquellas personas que Dios tiene preparadas para que hagan esa tarea tan importante. Y después tenemos el asunto de las finanzas, que dice también que es importante. Fíjese, por ejemplo, lo que dice en el capítulo 26, versículo 20. Los otros levitas se les puso al cuidado de los tesoros del templo y de los depósitos de los objetos sagrados. 2 cositas importantes que tenían que tener presente. Las ofrendas que se levantaban y para qué se levantaban, y se distribuían para qué se distribuían, y las cosas sagradas. Esas cosas sagradas que hacían al culto de Dios, donde tenía que estar el lavacro, donde tenía que estar el incienso, donde tenía que estar la mesa, donde tenían que estar los panes sin levadura. Es decir, todo eso tenía que estar preparado, adornado, y la gente iba y participaba, porque todo estaba en orden. Y uno se pregunta, ¿para qué nos sirve a nosotros estas cosas? Para muchos, hermanos, para muchos. Yo quiero alabar a Dios, y es bueno saber aquellos que quieren alabar a Dios, que quieren ser músicos, estar dispuestos a sentir ese llamado de Dios y decirle, aquí estoy, yo quiero trabajar en esta área. El Señor me ha dado el talento de tocar un instrumento y lo voy a poner a disposición de Dios y a disposición de los hermanos para que nos podamos reunir y en la armonía
cuando llega el momento del culto, todo preparadito, todo en orden, y estamos ya dispuestos a elevar nuestra alabanza a Dios y expresar nuestros cantos a Dios para que Él sea glorificado y nosotros seamos bendecidos por el trabajo que hacen los hermanos, una tarea tan importante. Los porteros, otra tarea importante. Es bueno cuando llegamos a la iglesia y alguien nos recibe. Siempre hay una mano extendida, siempre hay un cariño, un abrazo, un saludo. Hoy no podemos abrazarnos todavía, pero ya llegará el momento que podamos abrazarnos. Pero está el momento de saludarnos, de preguntarnos cómo estamos. Es decir, hay una armonía. Hermano, por favor, siéntese acá, siéntese a aquel lado. No se quede tan atrás. Disfrute de la comunión de los hermanos. Busque un hermano, una hermana. Si usted es solo o sola, y acérquese y disfrute de la alabanza. Es decir, que el portero es importantísimo. Y son aquellos también que tienen la tarea de recibir a los nuevos y preguntarles simplemente el nombre, apellido, si viene a la iglesia, si viene de otra iglesia, si es la primera vez. Es decir, una tarea importante. Y cuando termina el culto, los hermanos que están en portería dejan las cosas acomodadas. Asimismo pasa después también con las ofrendas. El momento de las ofrendas se levantan. ¿Para qué se levantan las ofrendas? Es una inversión que se hace para la evangelización. No se hace para los pastores, ni los diáconos, ni aquellos que sirven. No. Es para la expansión del evangelio. Es una tarea de adoración a Dios. Se compran evangelios, se compran volantes, se hacen campañas. Es decir, para que el pueblo en la ciudad donde estamos conozca que hay un Cristo, un Salvador, y hay una iglesia que no pregunta cómo vienen, sí cómo se van. Recibimos a todos por igual. No importa la denominación que tiene, importa que se lleve el Evangelio de Jesucristo. Lo que está en la Biblia, la palabra de Dios. Es tan importante lo de las ofrendas. Para eso se levanta, para servir a Dios. Y están aquellos también que cuidan las cosas sagradas. Una de las cosas sagradas que tenemos, que le damos mucha importancia, por ejemplo, es cuando se prepara la mesa del Señor. Esa mesa de comunión, ese trabajo de dejar todo preparado, el vino, el pan, la bolsita, donde se dejan los vasitos descartables. Es decir, todo eso es una tarea que Dios ha levantado gente para ese tipo de cosas. Y usted cuando llega a la iglesia, lo ve todo listo. Alguien lo hizo, alguien lo acomodó, alguien lo llevó adelante. ¿Para qué se lleva adelante eso? Para honrar a Dios y honrar a todos aquellos que venimos a la iglesia. Esta es la tarea que aquí encontramos en estos dos capítulos 25 y 26 de Primera Crónica. Así que, hermanos, pensemos en estas cosas. Dios nos llama, y cuando Dios nos llama, vamos hacia Él. Hay un hombre en la antigüedad, y con esto concluyo, que decía, Dios dice, hay que ir y hay que hacer la tarea. Y ese hombre, Isaías, respondió, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Ojalá que nosotros escuchemos al Señor, dispuesto a qué, a servir al Señor y servir a los hermanos. Dios te bendiga y que tengas muy linda noche.